ya no estoy bajo la ley. Esta frase se ha transformado en una muletilla, una frase repetida, como les digo, un caballito de batalla, como diríamos, ¿no? en nuestro medio. Y es una frase que muchos dicen pretendiendo dar a entender que las escrituras, algo que las escrituras no nos dicen. O sea, las personas usan esta frase fundamentalmente acá, ojo, en Latinoamérica, en Argentina y en Latinoamérica. Esto, por ejemplo, no pasa así tanto en inglés, en Estados Unidos, pero acá pasa mucho que en el mundo evangélico se utilice la frase ya no estoy bajo la ley. Y dan a entender con esto algo que la Biblia no dice. Y acá nos encontramos con el primer problema, ¿sí? En tratar de hacer decir a la Biblia algo que la Biblia no dice. Ustedes me dirán, bueno, no, pero la frase está, ya no estoy bajo la ley. Bueno, pero vamos a ver qué significa esto. Ahora, ¿por qué se usa esta frase de una forma que la Biblia no dice? Y porque se usa con un fin ideológico, ¿sí? Se usa con un fin determinado. Muchas personas de antemano tienen una idea de lo que desean, ¿sí? Y lo que hacen es buscar un respaldo en sus Biblias para sus ideas personales, sus ideas particulares. De esta forma, esta frase se transforma en una base para apuntalar, que les sirva como base, ¿sí? Para una forma de ver y manejarse en el mundo religioso. O sea, lo usan como una excusa. En esto, en esta charla que yo les voy a dar, que como forma de curso se transforma en módulos, ¿sí? Hay diferentes módulos. Quiero que tengamos en claro en primer lugar algo. Lo primero es que si bien la frase es bíblica, ¿sí? En la Biblia está, en la Biblia figura, ya no estoy bajo la ley, el uso que muchos hacen de esta no se corresponde ni con el contexto en el que fue escrita, ni con el uso que se hizo de esta frase en el tiempo en el cual se movían los creyentes, ni tampoco con el análisis propio que uno puede hacer del idioma. En segundo lugar, lo que también hay que tomar en cuenta es que no todos los escritores protestantes, ¿sí? O sea, no católicos, dieron la misma interpretación a esta frase. Sin embargo, en la mayoría de los creyentes latinoamericanos se usa de la misma manera. O sea, ¿qué quise decir? Que los grandes escritores, los grandes teólogos, no usaron todos esta frase de la misma forma, no le daban la misma interpretación. Hay un ejercicio mental que uno tiene que hacer. Si yo tomo a cualquier persona, ¿verdad? Y le digo, a ver, vos me estás diciendo esta frase, ¿sí? ¿De dónde sacaste esta frase? Esto que me decís ahora. Y me van a decir, bueno, lo aprendí en tal o cual iglesia, ¿verdad? Ahora, las escrituras, la Biblia, las Sagradas Escrituras, son universales, ¿sí? Se leen la misma Biblia que leemos, qué sé yo, por ejemplo, la carta a los romanos, se lee en China, en chino, por supuesto, se lee en Japón, en japonés, se lee en Estados Unidos, en inglés, y se lee en Argentina, en castellano, ¿verdad? O sea, con lo cual la escritura es universal. Y va más allá de los límites temporales, o sea, es la misma escritura desde hace 1800 años, desde hace 1000 años, desde hace 500 años, desde hace 100 años, desde hace 20 años, y es la misma escritura ahora y hasta que venga el Señor. O sea, trasciende los países y trasciende el tiempo. Ahora, esto también significa que lo que Pablo o Pedro o Jeremías escribieron hace cientos de años tenía una aplicación real y práctica en aquel tiempo y tiene una aplicación real y práctica para nosotros ahora. Para Pablo, lo que él escribió era tan práctico y real como tiene que serlo para nosotros ahora. No obstante, no siempre las cosas se entienden con claridad. Si yo, por ejemplo, les voy a decir 4 frases, 4 expresiones en nuestro idioma, en castellano, que tienen el mismo significado. Voy a usar frases mundanas, ¿sí? Salir a rumbear,
salir a farrear, vamos de parranda y salir de fiesta. ¿Sí? Usé 4 frases mundanas. Todos entendemos que más o menos significan lo mismo. Sin embargo, para una persona que no hable nuestro idioma, sería muy difícil entenderlo. Porque si yo digo, bueno, salir de fiesta, y se entiende, ¿verdad? Prácticamente en toda Latinoamérica lo entenderíamos. Ahora, si digo vamos de parranda, y ahí se complica un poquito, ¿verdad? Se complicaría un poco decir vamos de parranda. Y alguien diría, bueno, pero ¿y de dónde sale eso de parranda? Bueno, nosotros acá, por ejemplo, en Argentina, la conocemos, salir de parranda. Pero sabemos esta frase, sabemos que significa andar de fiesta, ¿verdad? Salir a divertirnos, porque mal o bien conocemos la palabra parranda. Sin embargo, parranda en toda América no se conoce. ¿Saben? Nosotros conocemos la palabra parranda porque acá hubo muchos vascos. La palabra parranda, ¿sí? Es una palabra vasca. Uno diría que es por la parra, ¿viste? Por estar abajo de una parra. Bueno, pero es una palabra vasca. Y a nosotros nos llega precisamente por haber tenido muchos vascos en nuestra zona. Si digo salir a farrear, y por ahí si lo pensamos un poco, pensamos, bueno, a ver, farrear, viene de farra, salió de farra. Bueno, ahora farra. ¿De dónde viene farra? Volvemos a otra cosa, a otra palabra rara. Bueno, farra es una palabra que viene del idioma árabe. ¿Y por qué nosotros tenemos una palabra árabe? Y porque durante 700 años España y Portugal estuvieron dominadas por los árabes. O sea, es una palabra que nos viene del idioma árabe. Pero ya estamos en una palabra distinta. Bueno, fiesta no les dije, fiesta viene de festa, que viene del latín festum, o sea, es una palabra original en latín. Parranda viene de parra, que está originada en el vasco. Farra viene del idioma árabe. Y la primera que usé, salir a rumbear, viene de rumba. Bueno, ustedes saben, no digo que sean mundanos, pero saben que la palabra rumba es una música, ¿no? Es un tipo de música. ¿Y de dónde viene la palabra rumba? Bueno, rumba es un baile que se originó en Cuba en el siglo XIX y tiene un origen africano. Fíjense ustedes, yo utilicé 4 frases, 4 expresiones del idioma castellano que tienen origen en 4 sustantivos, rumba, farra, parra y festa, fiesta, que vienen de 4 idiomas distintos. Entonces, imagínense cómo tendría que entender esto una persona dentro de 2000 años que lea que yo escribí salir a farrear. Evidentemente, tendría que hacer un ejercicio mental y de investigación bastante importante, ¿verdad? Si fuese serio, por lo menos. Bueno, esto es lo que nos pasa cuando nosotros tenemos que traducir cosas que fueron escritas hace 2000 y 4000 años, cuando lo tenemos que hacer a partir del idioma griego, del idioma hebreo y del arameo. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque algo de esto ocurre precisamente con aquella frase, ya no estoy bajo la ley. Es una frase bastante rica y bastante importante como para pensar que cualquiera le puede dar el contenido que se le ocurra y que es desgraciadamente lo que ocurre en el mundo evangélico latinoamericano. Cualquier improvisado cree que sabe explicar, enseñar e interpretar la Biblia. Desgraciadamente, la mayoría de los predicadores latinoamericanos usan esto de forma incorrecta. Es más, yo podría preguntarle a cualquiera, ¿cuándo fue la primera vez, como dije hoy, que escuchó esta frase? Bueno, alguien diría, a mí me enseñaron que ya no estoy bajo la ley, me lo enseñaron en la iglesia, Dios es amor, lo dijo un pastor mientras predicaba. Y le pregunté a la persona que estaba al lado qué quería decir y me lo explicó. Bueno, si yo me pudiera viajar en el tiempo y preguntarle a ese pastor, esto que usted acaba de decir, ¿dónde lo aprendió? Y el pastor me diría, bueno, esto me lo enseñó otro pastor. Bueno,
Llegaríamos a un momento en que le diría, bueno, a ver, ¿y dónde aprendió esto? Y el pastor diría, bueno, lo aprendí en el Instituto Bíblico Río de la Plata, por ejemplo. Bueno, me dirijo al Instituto Bíblico Río de la Plata, a los maestros de enseñanza. Le digo, ¿dónde aprendió esto? Bueno, lo aprendí en el Instituto Bíblico John Herman de Missouri, por ejemplo, porque la mayoría de las cosas venían de Estados Unidos. Y me dirijo al Instituto John Herman de Missouri y le pregunto, ¿y ustedes dónde aprendieron esto? Y ahí me van a decir, bueno, esto lo escribió tal teólogo. Finalmente, vamos a llegar a algo que ahora les voy a decir. Como les decía recién, cuando uno analiza el origen de muchas cosas que se dicen y se enseñan, nos pasa, por ejemplo, y voy a tomar un ejemplo de Argentina, ya que todos los que están acá son argentinos, me parece, no sé si se integró alguien más, pero voy a tomar un ejemplo de Argentina para que se vea bien cómo surgen estas cosas que normalmente la gente repite. Bueno, en Argentina existe el Instituto Bíblico Buenos Aires, ¿sí? En la capital federal. Esto fue fundado en el año 40. El Instituto Bíblico Buenos Aires, fundado en el 40, tiene su antecedente en el Instituto Bíblico de Azul, ¿sí? La ciudad de Azul, que se fundó en el año 1922. ¿Quién lo fundó este instituto? Los misioneros Samuel y Vera Barnes. Entonces me acerco a esto, si puedo ir en la historia hacia atrás, y digo, a ver, ¿dónde se creó esto? Este lugar, el Instituto Bíblico, ¿de dónde surge? Bueno, Samuel y Vera Barnes, por ejemplo, eran de la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Y qué era la Alianza Cristiana y Misionera? Un grupo formado por un pastor canadiense, Benjamin Simpson, en el año 1897. Fíjense cómo nos fuimos para atrás. Entonces digo, a ver, este pastor, ¿sí? Una sola persona, que se le dio por fundar una alianza que luego se transformó en mundial, a fines del siglo XIX, a ver, ¿dónde aprendió este pastor? Bueno, este pastor se formó en una congregación presbiteriana. ¿Dónde se formó en esa congregación? Bueno, en el Instituto Knox, en el Knox College en Estados Unidos. Entonces, fíjense que ya nos remontamos a que algo que alguien repite, por ejemplo, en la iglesia Dios es amor, se está originando en un instituto en Estados Unidos en el siglo XIX, en el colegio Knox, ¿sí? En el Knox College. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso a qué nos lleva? Bueno, a ver, ¿qué se enseñaba en el Instituto Knox? En el Instituto Knox se enseñaban formaciones, enseñanzas bautistas. ¿Enseñanzas bautistas basadas en qué? Bueno, en las enseñanzas de uno de sus fundadores, su fundador John Smith. John Smith fue un bautista que enseñó en el siglo XVI. Y la iglesia presbiteriana, de la cual fue aprendiendo toda esta gente, se formó en Escocia en el siglo XVI. Entonces, fíjense que ya nos trasladamos al año 1560, donde un pastor que tuvo diferencias con su iglesia original, terminó fundando su iglesia propia, sus doctrinas, ¿verdad? Y sus enseñanzas. De hecho, este colegio, que yo le dije Knox College, lleva ese nombre por las enseñanzas de John Knox. John Knox, como les dije, era un pastor escocés del siglo XVI que se apartó de su iglesia original y formó su grupo propio. Entonces, alguien que hoy por hoy repite, por ejemplo, la frase, ya no estoy bajo la ley, de seguro lo que está haciendo es repetir una enseñanza que se originó, cuando uno hace la historia de esa enseñanza, en Escocia, por ejemplo, en el año 1560, en la doctrina presbiteriana que enseñaba, por ejemplo, John Knox. No estoy hablando mal de ellos, simplemente estoy diciendo a dónde se remontan determinadas enseñanzas. Por ejemplo, otro de los que enseñaban estas cosas fue John Hill, que en algún momento voy a hablar un poco más en profundidad de todo esto, no lo voy a hacer ahora. John Hill fue un teólogo también del siglo XVI, vivió entre el 1697 y el 1771. Les voy a dar un ejemplo. John Hill
hizo una exposición extensa, riquísima. John Hill era un hebraísta, una persona que manejaba el hebreo en profundidad. Y, por ejemplo, en uno de esos volúmenes, hizo 10 volúmenes inmensos sobre la Biblia, excelentes, que yo los he leído varias veces, así aunque les parezca increíble, sí, he leído a John Hill, también a Ellicott, sí, a estos grandes pensadores, porque han escrito cosas maravillosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, John Hill, en el siglo XVI, siglo XVII, perdón, escribió lo siguiente: porque no estáis bajo la ley, con lo cual se quiere decir que no estáis bajo la ley de la naturaleza, ni la ley de los judíos, ni la ley ceremonial. Bueno, observen ustedes que John Hill, en el siglo XVII, fue el que escribió esto que ahora repite mucha gente, que no tiene ni idea, obviamente, que está hablando de esto. Ahora, el hecho de que John Hill lo haya escrito en el siglo XVII, ¿nos está diciendo que es correcto? No, nos está diciendo dónde se originan estas cosas y las doctrinas que pueden dar pie a todo esto. Como dije, en otro momento voy a explicar más en profundidad acerca de las doctrinas de estos pensadores. Pero hoy por hoy no nos da el tiempo, ¿verdad? Y quiero ubicar bíblicamente el origen de estas frases. Bien, cuando abordamos el estudio de estas cosas, por ejemplo, el estudio de esta frase, ya no estoy bajo la ley, tenemos que ver dónde está ubicado esto, ¿sí? Esto que se pretende expresar, ya no estoy bajo la ley. Bueno, ¿dónde está en la Biblia? Bien, como siempre, no tomamos un solo testigo, tomamos dos testigos. El primero de los testigos lo tomamos de la carta a los Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 14, donde dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La frase fundamental es la que está al final: no estáis bajo la ley, ¿verdad? Sino bajo la gracia. Como dije, siempre tomamos dos testigos. El segundo de los testigos se encuentra en la carta a los Gálatas, Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, hay más textos que podría citar, pero estos dos son fundamentales en el Nuevo Testamento. Romanos 6:14, Gálatas 5:18. De ahí surge la frase no estáis bajo la ley, que normalmente el evangélico la utiliza diciendo: ya no estoy bajo la ley, no tengo que celebrar Pesaj. Ya no estoy bajo la ley, no tengo que celebrar el día del toque de trompetas. Ya no estoy bajo la ley, me puedo comer todos los cerditos que quiera. ¿Verdad? Ese es el uso que ellos le dan a la frase. Sabemos bien que el Nuevo Testamento incluye la biografía de nuestro Señor Yeshua, los 4 evangelios, el libro histórico, o sea, lo que hicieron sus discípulos, que es el libro de los Hechos, y nosotros que estamos escribiendo el final del libro de los Hechos, los textos doctrinarios, como por ejemplo la carta a los Romanos y Gálatas, y una carta y un texto profético, perdón, que es Apocalipsis. Todo eso es la Torá viva, ¿sí? Que es nuestro Señor Yeshua. Pero por otro lado tenemos la Torá escrita, el llamado Pentateuco. Entonces, lo que está escrito en la Torá viva, por conducto de los apóstoles y de los evangelistas, tiene que reflejar lo que está escrito en la Torá escrita, si me perdonan la expresión, la cual fue escrita por Moisés y culminada por Josué. Entonces, en la Torá escrita tiene que estar esto. Si no, son frases que inventó Pablo. ¿Y esto por qué es importante? Porque no podemos entender un texto bíblico exclusivamente por lo que dice la Torá viva. Tiene que tener su referencia en la Torá escrita. ¿Aparece esto en la Torá escrita? Sí, por supuesto. Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Bueno, como es mi costumbre, les doy el otro testigo,
Levítico 26, 14 al 16. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré, con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Observen ustedes que este es el escenario en el cual nosotros tenemos que trabajar para entender la frase. Dos textos de la Torá inspirados por Ruach HaKodesh y escritos por mano de Moisés, y dos textos del Nuevo Testamento, también inspirados por Ruach HaKodesh y escritos por manos de Pablo. Hay más textos, pero con esto me va a alcanzar para verificar lo que quiero hoy enseñar. El texto, ya no estáis bajo la ley, fue escrito originalmente en idioma griego. No es el lugar de emprender el debate estéril, ¿sí? Si originalmente fue escrita en griego o en hebreo. Acá lo importante es que a nosotros nos llega en griego. Lo importante es que Yahweh no solo permitió, sino que nos condujo a que esto nos llegara en griego. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el idioma griego, a través de la Septuaginta, nos conecta con el mal llamado Antiguo Testamento. ¿Sí? También voy a tomar en cuenta lo que dice en hebreo. Por supuesto, para algo traduzco hebreo, pero ya con el griego solo esto nos alcanza. Ahora bien, entiendo que lo que voy a enseñar ahora no es fácil. Bueno, estamos enseñando doctrina. Hay un momento en el cual despegamos, ¿sí?, de lo sencillo. Esto es un poquito complicado. Como les dije, esto yo se los voy a enviar por escrito, ¿verdad? Pero creo que me van a poder seguir. La frase, no estáis bajo la ley, ugar este hiponomon, se descompone en varias palabras en idioma griego. Pero básicamente, ¿sí?, la frase, la parte estar bajo la ley, es lo que en griego decimos hiponomon. Eso significa bajo la ley. Hipo significa estar abajo, nomon es lo que se traduce como ley. ¿Sí? Ahora, esto de estar hiponomon, bajo la ley, se usa en varios sentidos en la Biblia. Se usa como una referencia, ¿sí?, la palabra ley, ¿sí?, específicamente. Se usa como una referencia a la Torá, los 5 libros del Pentateuco. También la palabra nomon se usa como una referencia a las leyes civiles humanas. Por ejemplo, los romanos habían impuesto una ley que era el tributum, ¿sí? Era dar un determinado impuesto, ¿sí?, el pago de un impuesto. Bueno, eso es una nomon, eso es una ley. ¿Es la Torá? No, no es la Torá, pero es una ley. Las disposiciones rabínicas también eran una ley, eran una nomon. Es lo que se llamaba la Torá dicha en la boca, Torá al P. P significa boca en hebreo. Las disposiciones dichas con la boca por los rabinos también eran una nomon, también eran una ley. Pero también la palabra ley se utiliza para hablar de un impulso que hay en el cuerpo humano para pecar. ¿Sí? El cuerpo de una persona totalmente santa y consagrada a Dios, aún en esa consagración y esa santidad, tiene un impulso a pecar. El cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer tienen un impulso a pecar. Es algo que está en la propia carnalidad. Luego de la caída en Edén, nosotros tenemos lo que se llama Yetzer Hará, instinto del mal, o concupiscencia, como se le dice en castellano, que es un apetito, un deseo de un placer, ¿sí? Un placer que, como es prohibido por Dios, es un placer deshonesto. Un placer que puede sentir el hombre, por ejemplo, de, no sé, de tener relaciones sexuales, la mujer también de tener relaciones sexuales, o de tener sensaciones, por ejemplo, como las que provocan las drogas, o tener sensaciones como la que provoca el poder de tener dinero, de tener cosas que otros no tienen. Bueno, todos esos son impulsos, ¿verdad?, que responden a la ley del pecado, lo cual también es un nomon, ¿sí? Es una ley que se encuentra presente en todas las personas. Entonces, cuando uno lee ley en la Biblia, esto puede referirse por lo menos a 4 cosas.
como una referencia a la propia Torá, como una referencia a leyes humanas, ¿sí?, que hay que respetar o no, llegado el caso. Y alguien dirá, pero ¿cómo, pastor? ¿Está diciendo que no hay que respetar la ley? Miren, si mañana la ley me prohíbe creer en Yeshua, voy a infringir la ley. De hecho, nuestros hermanos, los primeros creyentes, eran ilegales, se reunían en catacumbas. ¿Por qué se reunían en catacumbas? ¿Porque les gustaba estar a oscuras? No, se reunían en catacumbas porque los mataban, porque iban contra la ley que prohibía ser un creyente de Yeshua. Entonces, hay leyes humanas que deben respetarse, pero llegado el caso, si estos contradicen la palabra de Dios, tienen que incumplirse. Esto es lo que dice Pedro, por ejemplo, cuando el Sanedrín dictamina en el caso individual una ley. Le dicen, no prediques esta palabra. Y Pedro le dice, pero ¿y a quién voy a obedecer? ¿A tu dictado rabínico individual hacia mí, tu ley personal, o voy a obedecer a Dios? Bueno, entonces cuando vemos ley también, muchas veces se refiere a leyes civiles humanas o a disposiciones rabínicas. Y también, cuando aparece ley, por ejemplo, la ley del pecado que mora en mí, se refiere a ese yetzer hará, a ese impulso hacia el mal. Entonces, determinar el sentido en el cual se utiliza una palabra no depende solamente del diccionario. Por esto es que muchas veces yo he enseñado y recalco tantas veces que traducir un idioma no significa agarrar un diccionario. Hoy por hoy, ¿cuántas personas hay que agarran un diccionario Strong, por ejemplo, y salen así, no, porque la Biblia quiere decir esto? Ah, ¿y cómo sabes? No, porque el Strong dice tal cosa. ¿Y vos qué sabés realmente si eso que vos estás interpretando del Strong es correcto? Hay muchos textos que dan para más de una interpretación, y, si, y tomando el mismo diccionario Strong, o un diccionario en hebreo. Esto lo hemos explicado muchas veces. La palabra calle, ¿sí?, C-A-L-L-E, puede significar más de una cosa. Puede significar el lugar, la vía por donde transitan los vehículos, o si le agrego un tilde, que no es parte de la palabra, puede significar la orden de callar. Si yo le digo calle a una persona en tono imperativo, ¿sí?, eso no lleva tilde, tiene un acento prosódico, y le estaría diciendo que se calle. Y es la misma palabra. Y si yo agarro un diccionario, el diccionario me va a dar las dos versiones. Un diccionario de la Real Academia Española. ¿Y qué palabra estaría diciendo yo? ¿Qué uso le doy? Y va a depender del contexto. Por lo cual, un diccionario no es traducir, utilizar un diccionario no es traducir un texto. Entonces, vamos a entender lo que dice la Escritura. Deuteronomio 28:15. Recuerden, dicen, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Levítico 26:16. Enviaré sobre vosotros. De esta traducción que les acabo de hacer, de esto que les acabo de decir de Deuteronomio y de Levítico, ¿qué se desprende del texto? Que producto del comportamiento del pueblo de Israel, por el cual transgredirían los mandamientos, los preceptos, las disposiciones, ¿qué iba a ocurrir? Él enviaría sobre ellos las maldiciones contenidas en la Torá. Fíjense la sencillez del discurso divino. Esto no necesita grandes traducciones de idioma, ni necesita la participación de un rabino, ni necesita indagaciones en el Talmud. Es muy sencillo. Enviaría sobre el pueblo de Israel, individual y colectivamente, las maldiciones de la Torá. Entonces, la conclusión tampoco es muy complicada. Si envía algo sobre alguien, esa persona, ¿en qué situación queda? Y por supuesto, queda debajo de lo que le ha sido enviado. Por lo cual, aquellos que transgreden los mandamientos de Dios quedan bajo las maldiciones de la Torá. O sea, quedan bajo la ley. Esto tan sencillo es lo que se desprende de los textos de Levítico y Deuteronomio. Este análisis nos alcanza para entender la situación. En hebreo también es así, es Tajat Torah. Tajat Torah significa bajo la Torah. La idea de Tajat Torah en hebreo, que se los voy a dar por escrito, ¿sí? No quiero abundar en palabras que alguien no conoce, pero la idea de Tajat Torah
significa estar acusado por la Torá, es haber caído en la acusación de la maldición de la Torá por haber transgredido el mandamiento. ¿Cómo se veía esto en la vida de una persona? Y porque la persona estaba consagrada al pecado, estaba consagrada a infringir los mandamientos de Dios. En lugar de esto, en lugar de seguir los mandamientos de Dios, seguía ¿qué cosa? La ley del pecado, esta de la cual les hablé recién. Siguiendo la ley del pecado, la persona quedaba bajo la condenación, quedaba a merced de las consecuencias de la transgresión. ¿Y a qué? Y a sufrir las diferentes maldiciones que estaban contenidas en ella. Y esto es lo que claramente se desprende de leer Deuteronomio y Levítico. Y esto es lo que claramente un rabino conocedor de la Torá hubiera enseñado. Y Pablo, Shaul, ¿qué era? Era un rabino fariseo conocedor de la Torá. Cuando Pablo explica en Romanos y en Gálatas esto, lo explica como lo explicaría cualquier rabino seguidor de la Torá, o cualquier moré, como soy yo, seguidor de la Torá. ¿Qué explicaríamos? Esto es sencillo. Si vos pecás, quedás bajo la maldición de la Torá, quedás bajo la ley. ¿Y esto cómo lo explicaría Pablo? Y no necesitamos imaginarlo. Romanos 6:6. Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes se servía al pecado, por lo cual la persona era acusada por la Torá, ya que había quedado bajo la maldición que establece la misma Torá. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona entrega su vida a Yeshua, ocurre un cambio. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, esa directiva que existía sobre cada uno de nosotros, ese mandato del Yetzer Hará, del instinto del mal a pecar, a transgredir la Torá, perdió el poder. ¿Qué ocurre entonces con aquel gobierno que el pecado tenía sobre cada uno de nosotros? Y Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya el pecado no es Señor nuestro. ¿Y por qué el pecado ya no tiene poder? ¿Por qué ya no es Señor nuestro? Romanos 6:14, porque no estáis bajo la ley. ¿Qué ocurrió con aquellas maldiciones, decretos que estaban como una espada sobre nuestras cabezas? Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Verdaderamente, ya no estamos bajo la maldición de la ley, ya no estamos sujetos a la esclavitud del pecado, ni van a caer sobre nosotros las lluvias de maldiciones por las transgresiones. Ya estamos afuera de todo eso. Es evidente que la mayoría de las personas que esgrimen esta frase lo hacen como una justificación para no cumplir los mandamientos, especialmente las santas convocaciones. No obstante, hay que entender que no todos los escritores cristianos vieron las cosas de esta manera. De hecho, hubo muchos grupos que han visto las cosas de manera diferente. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, los adventistas del séptimo día guardan el Shabbat y la dieta que nosotros observamos, ¿sí? La dieta kosher. Ha habido otros protestantes, como por ejemplo los calvinistas, que han dicho que el adulterio, la brujería, tenían que guardarse, observarse, perdón, y que ser castigadas de la misma forma que lo prescribía la Torá. Por ejemplo, los calvinistas hablaban de que el adúltero tenía que morir, que el que se dedicaba a la brujería tenía que ser quemado. Normalmente, a aquellos que hablan de cumplir los mandamientos se los tilda siempre de legalistas. Entre los propios cristianos, entre los propios protestantes se tildan de legalistas. El mal uso de la frase bajo la ley como una excusa para no guardar los mandamientos también responde a esta, obviamente, a esta cuestión de legalistas y no legalistas. Ahora, estamos en presencia en esto de un error y un mal uso voluntario. ¿Por qué digo error? Porque han tratado de interpretar el Nuevo Testamento apartados de la Torá escrita. Ambas, la Torá escrita, o sea, el Pentateuco y la Torá viva, no son contradictorias, se complementan.
Entonces, no se puede entender lo que un rabino fariseo, Shaul, de sobrenombre Pablo, enseñó en la carta de los Romanos o los Gálatas, separándolo de lo que recibimos en la Torá. Cuando Pablo escribe, ya no estáis bajo la ley, ya no estáis hiponomos, tajat Torah, ¿sí? Lo dije en 3 idiomas, ya no estáis bajo la ley, en castellano, hiponomos, o sea, en griego, o tajat Torah, dicho en hebreo, que es la misma frase, ¿sí? Ya no estáis bajo la ley. ¿Qué significa? Lo que vimos en Deuteronomio y en Levítico, ya no estás bajo esas maldiciones que Yahweh iba a poner. Yahweh dijo, enviaré sobre vosotros todo esto cuando ustedes no cumplan mis mandamientos. Algo más. Podemos decir que las personas que usan este argumento, que dicen, ya no estoy bajo la ley, bla, bla, para no cumplir los mandamientos, pierden la salvación. No, no lo podemos decir. Es incorrecto, sería algo muy duro decir que pierden la salvación. Pero sí podemos asegurar algo. El lugar futuro que esta gente va a tener. Si se salvan, que no depende de nosotros, sino del Señor y de que crean en Yeshua, ocurrirá lo que el Señor dictó. Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. He aquí, todos aquellos que enseñen o que pretendan enseñar que Tajat Torah, que hiponomos, que estar bajo la ley, significa no cumplir los mandamientos, bueno, es uno de estos llamados muy pequeños y cuya salvación, como la de ustedes y la mía, depende del Señor. Y me parece que por hoy, con este tema desarrollado, es suficiente, porque luego debe ser completado con lo que concluye ese versículo, donde no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, lo cual no son dos temas contradictorios, sino complementarios. Pero esto va a quedar para la próxima lección, si se quiere.